Apocalipsis, comenzando en el capítulo 12, versículo primero, y después de leer todo el capítulo 12, voy a leer también los tres primeros versículos del 13, porque no espero que llegue a más de eso, ya sería mucho si pudiera llegar hasta ahí. Dice así, pues, la palabra de Dios en esta porción. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer cubierta enteramente del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo vivo, dice el original, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se detuvo, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se produjo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se paró o se apostó sobre la arena del mar. Y ahora empieza el 13. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Luego veremos, el original dice nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos con el favor de Dios
a entrar en esta porción y habíamos quedado en el versículo 3 del capítulo 12, teniendo en cuenta que dimos el versículo 5. Así que habíamos dado el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 5 por adelantar lo del hijo varón. Así que ahora vemos que este versículo comienza diciendo: también apareció otra señal en el cielo. ¿Y quién aparece aquí en esta visión? Un gran dragón rojo encendido. Un gran dragón rojo encendido. Este dragón está muy bien identificado en este capítulo 12, así como en el capítulo 13, y en el capítulo 20, y por todos estos capítulos la cosa está clarísima. Es Satanás. Es grande y es rojo encendido. El mismo vocablo, pirros, rojo encendido, que salió ya en el capítulo 6, versículo 4, al hablar del segundo caballo. Recuerden que este es el color de la violencia sangrienta. Dragón es el gran asesino mentiroso de Juan 8:44. Y como la cabeza es el símbolo de la nobleza racional y de la inteligencia y del conocimiento, con el número 7, que es el número de plenitud en la Biblia, para lo bueno o para lo malo, se nos da a entender la magnitud de la inteligencia de este dragón. La inteligencia natural y la astucia malvada de Satanás, de ese que, según se nos dice en Ezequiel 28, versículos 12 y 17, fue un día serio de la perfección, perfección absoluta, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El que lleve las diademas, precisamente, que son coronas de rey, sobre las cabezas, significa que es su inteligencia la que manda. Su inteligencia es la que planea, la que manda y la que domina. Y el cuerno es símbolo de poder, de fuerza y de abundancia en la Biblia. Y el número 10, como su múltiplo 1000, indica una perfección matemática. Relativa en el 10, perfecta en el 1000. Milenario, 1000, número perfecto, múltiplo de 10, 10, cantidad necesaria para que entre los judíos haya un grupo válido. De modo que van a ver luego la diferencia con el anticristo. Porque también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero las diademas no las lleva igual. Las diademas no van en el anticristo sobre las cabezas, sino sobre los cuernos. Cosa muy significativa, como veremos. Así que estos 10 cuernos dan a entender el tremendo poder que el diablo y su favorito lugarteniente, el anticristo, ejercerán durante todo este segundo periodo de la gran tribulación. El vocablo para cola, que ya salió antes, urá, se aplica al rabo de un animal, pero también significa la retaguardia de un ejército o la retaguardia de cualquier cosa. Y el verbo arrastra está en presente de indicativo, e indica el tremendo poder de seducción, de maligna seducción, con que el dragón persigue y seduce y esclaviza a sus seguidores. Las estrellas, como ya sabemos, son ángeles. Ángeles, como se ve ya desde el primer capítulo, cuando el Señor Jesucristo, que las tiene en la mano, dice: las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y son 3 ejércitos, si no lo he dicho, lo digo ahora. Tiene 3 clases de ejércitos Dios en la Biblia. Unos son las estrellas, conforme aparece en el capítulo 40 de Isaías, otros son los ángeles y otros son las huestes de Israel, en las cuales, en los momentos decisivos de su historia, Dios, como comandante en jefe de sus ejércitos, se pone al frente.
si lo vemos también en aquel ángel de Yahvé, yo siempre digo Yahvé, ya lo saben, no Jehová, que se aparece a Josué, le dice que es el jefe, él va a ser el jefe. ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Le dice Josué, ¿verdad? Allí viene a defender y a proteger y dirigir al pueblo de Israel. Así, hay que tener en cuenta, pues, que mientras el verbo arrastrar está en presente, en realidad es un participio de presente, por lo tanto se puede traducir tanto por presente como pretérito imperfecto. El verbo arrojó está en pasado, para ser más concreto, en aoristo, que en griego significa algo que se hace de una vez por todas. De modo que de una vez por todas el dragón arrojó a la tierra la tercera parte de las estrellas, la tercera parte aproximada, no hace falta que fuera número redondo de las estrellas de los ángeles del cielo que le siguieron en su movimiento de rebeldía, pero el arrastre continúa. Es como siempre las llevara con su cola, las va llevando y les va diciendo lo que tienen que hacer, las va dominando, las va dirigiendo, las va seduciendo. Y estos ángeles caídos, a quienes llamamos demonios, porque diablo solo hay uno, tenemos en cuenta esto. Incluso comentaristas de fama dicen los diablos. No hay diablos que valgan. En la Biblia no hay más que un diablo. Todos los demás son demonios. No hay más que un diablo. Pues bien, cómo las va seduciendo, pero el arrojarlas fue de una vez por todas. Esto puede verse también incluso en otro contexto y en otra forma en Daniel en el capítulo 8 y en el versículo 10, donde se dice que las pisoteó. No solo las tiró a la tierra, sino las pisoteó, como diciendo, no valéis para nada. Tenéis que seguirme a mí porque de vosotros mismos no podéis hacer nada. Lo que nosotros decimos, y con razón, a Dios de que nosotros no podemos nada, pero con su gracia podemos todo lo que Él nos mande, podríamos decir que para el mal pasa con los demonios. Tienen que hacer única y solamente y bien lo que les dice el jefe, lo que les dice el diablo. Como digo, aquí la tercera parte puede ser cifra redonda. Y lo que viene después lo acabo de decir. Hendriksen, en su libro More Than Conquerors, lo digo en inglés porque de ahí tomo la cita, no sé en qué página está de su libro Más que Vencedores, que es la traducción castellana, pero hace un admirable resumen del intento constante de Satanás por acabar con el hijo de la mujer, este que ya vimos en el otro estudio, y hace una historia completa desde Adán hasta los tiempos contemporáneos, en que tenemos a un Hitler, por ejemplo, que también quiso acabar con los judíos. De modo que él hace un resumen, yo no lo puedo hacer. Procuraos un comentario de esta clase, porque él lo expone muy bien, pero si yo repitiera lo que dice Hendriksen, aumentaríamos demasiado innecesariamente las horas de este estudio, que no sé si no nos damos prisa cómo poder terminarlo. Y tengo un comentario de Warren Wiersbe que también trae un resumen muy bueno, un resumen, pero tampoco lo digo. Y pasando ya al versículo 6, porque como digo, el 5 ya está dicho, la mujer, siempre Israel, recordémoslo, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días, es decir, la segunda parte de la gran tribulación, equivalente a 42 meses, 3 años y medio, como se dice bastantes veces aquí. En cuanto a esta huida, tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el lugar? ¿Y cuál es la duración? La fecha no sigue inmediatamente al arrebatamiento del versículo 5, sino a la manifestación de la entronización visible del Hijo, lo cual, por cierto, se nos da como si fuera una secuencia inmediata en el propio versículo 5, porque efectivamente recordaréis, como dije ayer, que el alumbramiento aquí, como el alumbramiento de un rey,
es el día de su entronización. La palabra del Salmo 2, hoy te he engendrado, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, significa yo te he engendrado como rey, no como persona. Tú eres mi sucesor y hoy yo te pongo manifiestamente, públicamente, ante todo el mundo, como mi sucesor. De modo que eso es claramente lo que nos dice el texto, y si miramos los versículos 7 en adelante, vamos a verlo así. El lugar es el desierto, y este vocablo desierto en la Biblia tiene dos sentidos muy diferentes. Primero, lugar de caos y de maldición. Residencia de fieras, de espíritus inmundos, y de ahí la ceremonia en el Yom Kippur. Levítico capítulo 16, recordaréis que el sumo sacerdote ofrecía 2 machos cabríos. El uno lo degollaba y lo ofrecía como holocausto. Pero si pasáis página, porque está a la otra página, viene el segundo macho cabrío, y ese era para expiación por el pecado, no para holocausto, y por lo tanto tenía que enviarlo al desierto poniendo las manos encima como representación del pueblo, diciendo, ahí van las iniquidades del pueblo, y ahora tú te marchas al desierto, a ese lugar inmundo, por decir así, a depositar esa basura allí, lejos de contaminación para nosotros. Ahí queda eso. Allí dejas la basura. Y en esta forma, con la penitencia, con el arrepentimiento que se le pide también, afligiréis vuestras almas, dice claramente Dios en el día del Yom Kippur, se juntaban todas las condiciones para que Dios, viendo en estos animales la figura del que había de ser el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tuviera en cuenta, cubriera, es la palabra de la cubierta del arca, el caporet, cubriera los pecados de su pueblo. La segunda acepción de la palabra desierto es lugar de refugio. Y lugar de refugio lo vemos ya como lo fue en el libro del Éxodo, porque el desierto fue en realidad un refugio de las tropas del faraón. En el desierto encontró el pueblo de Israel 2 cosas: un refugio de sus enemigos y una preparación para la entrada en Canaán, de la cual ellos se habían hecho totalmente indignos, porque al llegar a Cades Barnea, 2 años después de su salida, creyeron la multitud del pueblo, excepto pocos, creyeron a los falsos espías, a 10, y no creyeron a los 2 que justamente les decían la verdad, Josué y Caleb, y entonces tuvieron de Dios el castigo de que los cadáveres de los mayores de edad, que habían salido ya mayores de edad de Egipto, quedarían en el desierto. De modo que fue las 2 cosas. Pero aquí es claramente un lugar de refugio total para la mujer. La duración está clara, 1260 días, que son, como he dicho, 42 meses, 3 años y medio. Y así aparece en Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, y en el capítulo 12, versículo 7. No en los versículos finales, porque Daniel va a añadir 2 cifras, que también creo que lo expliqué, la una para purificación y la otra para preparación. Y así se añaden unos cuantos días más. Y estos, también diré, los primeros 1260 días de la gran tribulación pasaron rápidos en el libro del Apocalipsis, aunque todavía se ven secuelas de todo ello hasta llegar a este capítulo. Hasta llegar, o mejor dicho, al capítulo 11 de los 2 testigos, hay secuelas de todo aquello, pero todavía no hemos entrado en lo más serio de la gran tribulación, en la segunda parte, la segunda media semana, hasta llegar aquí. Y voy a decir otra cosa, el mejor modo de saber
qué partes del Apocalipsis pertenecen a la primera media semana y qué partes pertenecen a la segunda media semana, se hace comparándolo con los versículos del capítulo 24 de Mateo. En Mateo 24, si se estudia bien, y no lo voy a leer ni comparar, porque lo podéis hacer fácilmente cada uno de vosotros, los versículos 4 al 8 de Mateo 24 se refieren a la primera parte de la gran tribulación y tienen su correspondencia en los capítulos del 6 al 11 del Apocalipsis. Y los versículos 9 al 26 del capítulo 24 de Mateo tienen su correspondencia en los capítulos 12 y siguientes del Apocalipsis hasta el capítulo 19 y corresponden a la segunda media semana de la gran tribulación. Y así continuamos ahora con otra parte del capítulo 12, la penúltima parte del capítulo 12 que consta de los versículos 7 al 12 y que por título lleva, según la división que ya hicimos, pero yo la repito para no equivocarme en mi escrito, lanzamiento de Satanás a la tierra, ira del diablo y alegría de los salvos. Versículos 7 al 9, porque lo divido en dos partes ahora. El lanzamiento de Satanás, la guerra de que se habla en el versículo 7, o batalla, como dice aquí, que es una guerra. Se produjo una gran batalla en el cielo, es guerra al fin y al cabo. Puede simbolizar aquí el intento de acabar con el Hijo ascendido. Así. Si recordamos que la profecía tiene dos niveles muchísimas veces, como se puede ver, por ejemplo, en Juan 12:31, Efesios 4:8, 6:10, 12, en cuanto a lo que es nuestra lucha actual con los espíritus malignos. Vemos que hay un adelantamiento de lo que será la escatología y que con estos hechos el Señor Jesucristo en su primera venida ya dio una especie de apunte de lo que pasaría en su segunda, pero con un calibre y de una magnitud mucho mayores. Entonces tenemos que el trueno, por ejemplo, que se cita en Juan 12:31, cuando el propio Dios Padre da testimonio de su Hijo en aquel día, antes de que en el 32 diga, cuando yo fuere levantado arriba, atraeré a todos a mí mismo. En Efesios 4:8 recordaréis que es cuando dice que subiendo a lo alto se llevó cautiva la cautividad. Y esto lo hizo ya en la cruz. Ya lo hizo en la cruz y sobre todo en la ascensión. Yo estoy seguro que se llevó a algunos ya también allí. Pero desde luego la cautividad de derecho se la quitó al diablo de una vez por todas. Y ahora no hay más cautivos del diablo que los que se dejan seducir, arrojar y esclavizar por él. Pero los hijos de Dios que hemos recibido al Señor, al nacer de nuevo hemos dejado de ser esclavos del diablo. Igual que hemos dejado de ser esclavos del poder del pecado. Pero aquí, igual que en Romanos 6, se nos pide que ya que no somos por derecho esclavos de él, que no seamos tan idiotas que nos entreguemos a él. O que dejemos que él nos seduzca, que nos haga caer. Aunque si nos gana alguna batalla, sabemos que la guerra la tiene perdida. La guerra la tiene perdida, pero desgraciadamente nos puede ganar alguna batalla. Y en el capítulo 6 de esa misma epístola, versículos 10, 1 al 12, cuando el apóstol nos exhorta a armarnos de toda la armadura de Dios, dice, ¿por qué? Porque no tenemos lucha, conflicto, guerra, contra carne y sangre, no es contra hombres, el diablo y sus ángeles, contra huestes de maldad en las regiones celestiales, sí, en el primer cielo atmosférico, Y recordemos que aquí entra en lucha, como ya entró antes,
Miguel para derribar al dragón. Ya tuvo lucha al principio del mundo, precisamente cuando Satanás se rebeló, salió el arcángel Miguel en defensa de los derechos, de la honra y de la gloria de Dios. Le dijo, ¿cómo? ¿Tú vas a ser como Dios? Micael. ¿Quién como Dios? De modo que la propia palabra Miguel en el hebreo significa ¿quién como Dios? Y lo mismo le dice aquí. Lo mismo le dice aquí. ¿Por qué? Porque él había dicho, y seré igual a Dios, o seré semejante a Dios. No tengo aquí la Biblia hebrea y no sé cuál de las dos es la mejor traducción, porque semejante dice la Reina Valera, igual dice Nacarcolunga. De modo que ahí lo tenemos. Él quiere ser igual que Dios, y Miguel se presenta, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Y lo vence. Miguel, que es el arcángel protector de Israel, y es en el propio libro de Daniel, en la propia profecía de Daniel, donde se encuentran precisamente luchas de Miguel con ángeles malos. Daniel 10:13, 12:1, y en Judas, que es el único lugar donde se le llama arcángel, pero en el versículo 9 es donde se da esta lucha. Vence a Satanás porque va con el poder de Dios, vence a Satanás y sus ángeles, y todos ellos son arrojados a la tierra. Y así vemos que antes que el anticristo asuma el poder y que llegue el capítulo 13, Satanás da obligado, no de buena gana, el primer salto, porque va a dar otros 2 saltos más. El primer salto es del cielo a la tierra, el segundo será de la tierra al abismo, en el capítulo 20, versículo 2 y 3, al abismo, y en el versículo 10 de ese mismo capítulo 20, el tercer salto definitivo al infierno, es decir, al lago que arde con fuego y azufre. Y dice, donde ya estaban 1000 años antes la bestia y el falso profeta. Así que aquí lo mismo que en el capítulo 20 y versículo 2, encontramos todos los apelativos, es decir, todos los epítetos o nombres propios que la Biblia da al diablo. Tenemos, primero, el gran dragón. Lo tenemos aquí en el versículo 3, en este capítulo 12, versículo 3, versículo 4, versículo 17, además de este, y lo tenemos en el capítulo 13, en el primer versículo. Luego, la serpiente antigua. No hay que hacer gran esfuerzo, ni de inteligencia ni de memoria, para darnos cuenta que la referencia es a Génesis 3:1. Era la serpiente la más astuta de los animales, tal, y fue la serpiente la que se puso en comunicación con Eva. Una serpiente cualquiera no se pone en comunicación con nadie. Un animal irracional que no puede hablar, tal, pero entra el diablo en ella y por medio de ella le habla a la mujer, la seduce, la engaña, le hace perder primeramente la confianza en Dios. Dios lo que quiere es que no seáis como Él, y por eso que no sepáis tanto como Él, que no sepáis el bien y el mal, sino solo el bien, pobrecitos. Así la comienza a seducir. Ahí está. Tercero, diablo. Es una palabra griega, diabolos, que significa el que arroja algo por entre. Pues bien, el que arroja algo en sentido espiritual es un calumniador. Y no es verdad, el que calumnia tira ahí la piedra y tira la bola y ya habrá quien la recoja e incluso quien la aumente, porque es como bola de nieve. Calumniador, acusador, pero esto va más bien todavía con otra cosa. Tenemos de esto, de calumniador y acusador injusto, especialmente
todo el capítulo primero de Job y todo el capítulo de Zacarías 3. Son los dos capítulos de la Biblia donde mejor se ve lo que hace Satanás, lo que intenta y lo que puede y no puede. Y no puede, porque aquí en Apocalipsis, lo mismo que allí, solamente puede y hace lo que Dios le permite. Lo que Dios le permite por su santo juicio y sus santos pensamientos solamente. Solamente eso es lo que puede hacer. De modo que al ser acusador injusto es, y lo tengo con mayúsculas, el gran fiscal. El gran fiscal. Recordemos una cosa. Recordemos que de parte buena el creyente no tiene ningún fiscal. El único fiscal que puede tener, según la primera de Juan, es su propio corazón. Pero tiene un juez que está a su favor. Tiene en los cielos un abogado defensor que está a su favor, Jesucristo, el cual vive siempre para interceder por nosotros. Y tiene dentro de su propio corazón otro abogado, paráclito, consolador, abogado, todo lo que se quiera, que es enviado para ayudar, que es el Espíritu Santo. ¿Qué miedo puede tener si lo presentan ante un tribunal? ¿Qué tribunal puede ser el que le pueda condenar? ¿El de Dios? ¿Quién condenará? Romanos 8, desde el versículo 31 hasta el final del capítulo, nos da una idea bien clara de que no hay quien pueda condenar a un creyente verdadero. No hay quien pueda condenar a este creyente. Pero hay algo más. Hay algo más. Porque Satanás es la contrapartida hebrea del griego diabolos, o más aún del antíricos, que es el propio nombre de fiscal. De modo que Satanás propiamente significa el adversario, adversus, el que está colocado enfrente contra. Versus es contra en latín. De modo que adversario, palabra que viene del latín, es el que está enfrentado contra. Pues bien, anti, contra, dicos, dicos, el que va a una corte de justicia, el que está allí para acusar. El que está allí para acusar. En Mateo 5, en el versículo 25, sale la palabra griega antíricos precisamente con este sentido, del que va a presentar querella contra otro ante el tribunal. Y es conveniente saber esto para no equivocarse en la interpretación de ese lugar, de que no es uno cualquiera el que va con él de camino para acusarle cuando se dice ponte de acuerdo con él antes de que te lleve al tribunal, porque cuidado que te puede hacer daño. Lleva documentación. No es un cualquiera, lleva documentación. Ten cuidado. Pues bien, como acabo de decir, contra ese fiscal tenemos el gran abogado defensor, etc. Y dice al final que es el que engaña al mundo entero. Esto ya está en el versículo 9. Segunda parte, el cual engaña al mundo entero. ¿Y de cuántos modos engaña? ¿De cuántos modos engaña? Me he esforzado por sacar como cabezas de serie o títulos las formas con que el diablo engaña a las multitudes. Creo que tengo hasta 8. A, B, C, D, E, F, G. 7. Vamos a ver. Primero, ideologías anticristianas, atacando a la mente. Ideologías anticristianas. ¿Y cuántas hay hoy? ¿Hay en el mundo alguna ideología que no sea anticristiana? Ya me dirán. Ideologías anticristianas. Segundo, atractivos materialistas de toda clase. Placeres, poder, negocio, cosa que entretiene al hombre para que no piense en las cosas de Dios
lo sumerge en un materialismo grueso de que este hombre no tiene ya tiempo ni ganas ni nada para pensar en las cosas de Dios. Absorto totalmente en el negocio, en las cosas de este mundo o en otra clase de atractivos. No perdamos de vista lo que voy a decir, porque esto sí que en nuestra época está cundiendo. Fascinación por lo oculto, el ocultismo. ¿Cómo está entrando esto? Y hay que decir y añadir que desgraciadamente entre creyentes comienza con cositas inocuas, a veces el yoga, cualquier cosita de estas, meditación trascendental. ¿Qué será eso? Serías. Después te va llevando poco a poco. Y llega un momento en que nadie puede trazar bien la línea divisoria, porque es finísima, entre ocultismo y satanismo. Así, magia negra de la magia blanca a la magia negra, que también hay un hilito muy fino, y los hay, magos negros, lo aseguro. Si no es con el poder de Satanás, no pueden hacer lo que hacen. No quiero nombrar, conocemos nombres y apellidos. Lo mismo aquí, sobre todo en Inglaterra. Individuos que hacen cosas inverosímiles y que no se explican sino por el poder de Satanás. Cuidado con eso. Cuarto, falsas religiones de toda clase. No es solamente la religión católica romana, más aún que la religión católica romana, toda clase de sectas, toda otra clase de religiones que pululan por el mundo, el hinduismo, ahora confucianismo, tal, 100.000 cosas, y sobre todo, el llegar a la conclusión que llegan muchos, y a mí me lo han dicho incluso por carta, como jactándose, por todos los caminos se va al cielo. Cualquier religión puede llevar al cielo, y cualquier noción de Dios, no la noción que tenemos en la Biblia, sino la noción que el propio hombre se ha creado. Y cuando el hombre se crea una noción de Dios, así como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de Dios, cuando el hombre crea nociones de Dios, los hace a imagen y semejanza suya. De modo que este es otro. Quinto, y esto ya entre llamados creyentes, llamados biblistas, llamados teólogos, el liberalismo teológico y bíblico. ¿Qué? Y estoy haciendo solamente cabezas de serie. 3 cosas principales que rebaja el liberalismo bíblico teológico. La divinidad de Cristo, las necesidades de la sangre de su cruz y la noción correcta de pecado. Entre los creyentes, si se les puede llamar así, de esta clase, liberales modernistas, está cundiendo una noción de pecado que más que ser una lacra moral, es una especie de enfermedad fisiológica o psicológica, la cual hay que curar por medios naturales, pero que no tiene que ver nada con lo que la Biblia nos dice acerca del pecado. Una cosa muy grave contra Dios y una cosa muy grave contra nosotros mismos y contra el prójimo. Algo que nadie puede tomar a la ligera y que toda persona tiene que examinarse a sí mismo y darse cuenta de lo grave que es, Quinto o sexto, no sé por dónde voy ya, creo que es esto. La falsa persuasión, esto sí que es bueno. Quizá donde más almas conquista el diablo en este sentido de engaño y de seducción es haciéndoles creer que no existe. Cuando el diablo consigue que una persona se persuada de que no hay tal diablo, consigue la mejor batalla. De modo que el diablo no existe. ¿Cuántos lo dicen, no? Después, y último tengo aquí,
haciendo pensar al mundo que el pueblo de Dios, que los creyentes, es gente muy peligrosa, que hay que tenerlos a raya porque es gente muy peligrosa. Y esto no se da solamente entre el cristianismo, sino en el contexto que estamos, que tiene que ver especialmente con el pueblo judío, porque la mujer es Israel. Los judíos son muy peligrosos. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. No lo tengo aquí, pero lo voy a decir. Primeramente, porque es gente muy inteligente. Y segundo, porque es gente de mucho dinero, que maneja las finanzas de todo el mundo. ¿Quién maneja las finanzas en Estados Unidos? Ya lo sabemos quién es. Y dicen, cuidado, esto fue sin duda una de las razones que hubo otra tercera en Hitler. En Hitler, el hecho de que el pueblo judío fuera el pueblo de donde salió Cristo, acabar con él. Acabar con él. Me atrevo a decir una cosa que tampoco la tengo aquí, pero creo que con estas cosas obtenemos una información muy útil. No olvidemos que Hitler estaba embebido en las doctrinas del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Más aún, durante la Gran Guerra Mundial Segunda, en el cumpleaños de Benito Mussolini, calificado como católico, Hitler le regaló las obras completas de Federico Nietzsche. Y Federico Nietzsche, entre otras cosas, odiaba el cristianismo y odiaba la cruz porque decía, la cruz es para los débiles, para los impotentes, para los que no pueden resistir, para los que no pueden superarse. El superhombre de Nietzsche es el hombre que se pone por encima de todo eso. Y la lucha en la cual el más fuerte sobrevive y el débil queda fuera. Así, de una manera tan crasa, resolvía Nietzsche los problemas de la filosofía. Ahí está Hitler, atacando al pueblo judío de donde salió Cristo. Como lo dijo el propio Señor Jesucristo a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, mirad, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene, ¿de dónde sale? De los judíos. Porque Cristo era judío. No lo negó. Y él fue el Salvador del mundo. ¿Cómo le debemos esto? En alguna parte, a esta mujer. A Israel. A Israel. Ya tendré yo, más adelante tengo algunas consideraciones, porque a mí me hicieron un impacto muy grande. Bien, tengo aquí una nota al margen que se me había escapado. Es probable, esto no lo había considerado yo antes, es probable que cuando dice aquí que el dragón estaba allí esperando que la mujer diese a luz el hijo para devorarlo, y teniendo en cuenta lo que recordaréis que dijimos, que el hijo en género neutro, no hay duda de que es la cabeza con el cuerpo y por lo tanto se refiere de una manera cabalística al arrebatamiento de la iglesia, es muy probable que Satanás esté presente en el arrebatamiento de la iglesia y antes de ser arrojado a la tierra del cielo, así como en el libro de Job, tiene acceso al cielo empíreo y al trono de Dios, también tenga allí y haga notar, antes de que se den las recompensas, las manchas y arrugas que esos creyentes han tenido. Las manchas y arrugas. Recordaréis que en Efesios 5:27 el apóstol dice que Jesucristo amó a la iglesia y se ofreció a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para presentársela un día sin mancha ni arruga. Es un anuncio escatológico. Y, desde luego, yo digo ahora, esto tiene que ser en el primer momento y antes de que se dé ningún fallo en
la mesa de las recompensas en el tribunal de Cristo. Porque si Juan en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 2, dice que cuando Él se manifieste, Epifaneia, entonces le veremos tal cual es, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Si el diablo viese a la iglesia arrebatada tal cual es Cristo, sería un idiota presentando manchas y arrugas que ya se acabaron porque el Espíritu Santo ha dado el último toque a su obra de arte y todas las manchas y arrugas que había se acabaron con la resurrección y transformación. Pero en ese momento, Satanás, que no es Dios y no va a saber cuál es el último toque del diablo, presenta lo que sabe. Y ojalá no supiera tanto. Ojalá no supiera tanto. Porque sabe tanto de lo que los creyentes hacemos, que es calumniador y es detractor, pero muchas de las cosas que él dice delante del trono de Dios tienen algo de verdad. Tienen algo de verdad. Porque el demonio nunca habla por absolutas mentiras. Siempre mezcla la verdad con la mentira. Y cuando nos acusa delante de Dios, está diciendo algo de verdad. Pero lo exagera, tal. Y sobre todo lo está presentando delante de un tribunal en el cual Dios, según Romanos 5:19, ya estamos constituidos, puestos de pie como inocentes delante del tribunal de Dios por la obediencia de uno. Adelante, en los versículos 10 al 12 tenemos un himno que nos describe la ira del diablo y la victoria de los redimidos por la sangre de Cristo. El lanzamiento de Satanás del cielo a la tierra, y puede verse ya en Efesios 6:12 cómo está allí, lleva consigo la purificación del cielo, no solamente del primer cielo, de todos los cielos, y os diré por qué. El cielo primeramente, el cielo atmosférico, en cuanto hábitat, residencia natural del diablo hoy, resulta que está contaminado por esa propia presencia maligna. Pero, como quiera que, ya lo he dicho, Satanás ejerce su oficio de acusador, incluso delante del trono de Dios, y esto es en el tercer cielo, que es el cielo empíreo. Satanás está introduciendo en todo el cielo una porción maligna de sombra y de confusión. Una contaminación, diríamos, ecológica en ese sentido. Una contaminación. Así que el cielo, una vez que se ha librado de la presencia de Satanás y de sus ángeles, y en que el reinado de Dios, la salvación y el poder, que son las tres cosas que se dicen, y la autoridad de Cristo absoluta, quedan ya no solamente establecidas de derecho, sino de hecho. De ahí que esa cuádruple prerrogativa divina se ensalce en esta clase de himno. Como siempre, Satanás a quien acusa es a los hijos de Dios que están en la tierra. Contra los salvos en el cielo no puede hacer ya nada. Contra esos no puede hacer nada. Pero fijaos bien, dice que lo hace día y noche. Versículo 10, 12:10. El que los acusaba, pretérito imperfecto, los acusaba cuando estaban aquí. Allí ya no. Delante de nuestro Dios día y noche. Recordaréis que el diablo, por ser espíritu, no tiene los impedimentos del cuerpo y por lo tanto no necesita ni comer ni dormir. Ni comer ni dormir. Las 24 horas de cada día, de cada semana, de cada mes y de cada año, se las pasa el diablo así, día y noche. Yo digo aquí, qué diligencia para el mal. Si nosotros, los hijos de Dios, tuviésemos
tanta diligencia para el bien. No podemos tener la misma que Él, porque necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos descansar, etcétera. Pero si en el tiempo en que somos conscientes de nuestro puesto en la tierra como hijos de Dios y testigos de Jesucristo, tuviésemos la misma diligencia que tiene Él para mal, cuando los motivos para el bien son inmensamente, infinitamente mayores que los motivos para el mal, el reino de Dios iría mejor. Vendría antes. Venga tu reino, que decimos en el Padre Nuestro, vendría antes. Y la salvación de los que en los designios de Dios están contados, también se aceleraría. Y con ello se aceleraría la segunda venida del Señor. Así que, en este himno, hay todo esto. Los del cielo, versículo 11, ellos, a quienes acusaba el demonio cuando estaban en la tierra, le vencieron. Le han vencido, como os dije ayer, corregid eso, en virtud de, diácono acusativo, en virtud de, no lo vencieron empleando como medio a la sangre del cordero, sino que fue la sangre del cordero la causa virtual y la virtud y poder por medio de los cuales ellos vencieron. Esto es lo que significa el texto, y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio que habían dado, y como en otras dos partes, una que saldrá en el versículo 17 y la otra ya está en el capítulo 6, versículo 9, el testimonio que Dios había dado de ellos. Porque en el momento de morir, y morir mártires, Dios da testimonio de un hijo suyo que ha preferido morir antes que renegar, que ha preferido morir antes que dejar de confesar, que ha preferido morir antes de sucumbir a las tentaciones del diablo o a las amenazas del anticristo. Así, Dios da testimonio de ellos. Y se ve también en el versículo 17, si se interpreta bien. De modo que estos, por eso dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, es decir, hasta dar la vida. La vida física la menospreciaron, como el Señor Jesucristo decía en el Evangelio, y es la canción del discípulo. El que ama su vida, la perderá. ¿Qué vida? La de aquí, la perderá y no tendrá la otra. El que da la vida, la recobrará y tendrá la vida espiritual, que es la vida eterna. La vida eterna. De modo que aquí los tenemos. Por la sangre, en virtud de la sangre del Cordero y del testimonio que ellos tenían de Dios. No han vencido, como digo, por su propio esfuerzo, no han vencido por sus méritos, sino en virtud de la sangre del Cordero, mediante la redención efectuada en la cruz del Calvario. Y así tenemos que la fe que vence al mundo es la fe que vence al diablo. También de Juan, os habéis dado cuenta de una cosa, os la voy a decir ahora, es una información también muy importante. La palabra fe es sustantivo, el sustantivo pistis fe, en todos los escritos de Juan, que son su evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis, solamente sale una vez. Solo una vez sale la palabra pistis. Y os diré por qué. En Pablo es corriente, porque la ve desde otra perspectiva. Pero Juan centra su pensamiento no en la fe como algo que se nos adhiere, sino en creer, en la vivencia experimental del que cree. No la fe como si uno llevase como una llavetita para obtener la salvación o para seguir en la santificación. No, no. Es una vivencia que alcanza a la persona entera y la compromete. Y por eso Juan siempre creer, 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 creer. Los que creyeron, los que habían creído, los que creen, siempre, 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 el verbo creer. Única vez, pistis, fe, en primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Única vez. Pero,
Si los cielos pueden alegrarse porque el diablo y sus ángeles han sido arrojados a la tierra, ¡ay! Versículo 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Del mar significa dos cosas: de los que van por el mar y de los que viven en islas rodeadas por el mar. Mira, ya no me daba cuenta ni de que estaba en el archipiélago, de modo que es vuestro caso, ¿verdad? Hay de aquellos, porque moradores de la tierra, recordadlo una vez más, los apegados a la tierra, el verbo katoikeo, kata, fijo, oikeo, casa, los que tienen su corazón completamente apegado a la tierra. Pues bien, tiene que temblar. ¿Por qué? Porque ahora el diablo en la tierra se va a mover a sus anchas por dos razones. No tiene otro espacio y tiene poco tiempo. No tiene otro espacio. Va a desahogar su ira y a apurar su tarea destructora porque dice, sabiendo que tiene poco tiempo. La palabra para tiempo no quiere decir aquí solamente los 3 años y medio que tenga, sino la oportunidad. La palabra griega es la misma que sale en Efesios 5:17 cuando el apóstol nos exhorta a redimir el tiempo, que significa a comprarlo del mercado del diablo, a comprarlo del mercado del diablo. Eso es redimir, porque redimir es una palabra latina que significa volver a comprar. Una persona ya estaba comprada porque Dios tiene sus derechos sobre ella desde el momento en que la creó. Pero cuando esa persona se va de él, Dios ha querido, por la obra del Señor Jesucristo, que pueda ser vuelta a comprar. Y Él la vuelve a comprar. Y paga el precio allí mismo en la plaza del mercado, del pecado, del diablo, del tiempo, del siglo malo. Allí paga el precio. Y aquel por quien el precio ha sido pagado, todavía tiene libertad que Dios le concede en su dignidad de ser racional para decir, ¿quieres venirte conmigo o te quedas aquí? Yo ya he pagado el precio. Y hay quienes dicen, no quiero salir. Allá tú con el precio que has pagado. Así, no estoy hablando de memoria. Lo dice la palabra de Dios, ¿recordáis? 2:2:2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde se habla de los que niegan al dueño que los rescató. Niegan al dueño que pagó allí y ellos no han querido salir. No han querido salir. De modo que ese es Kairos. Perdón, redimiendo el tiempo no está en el versículo 17, está en el versículo 16. Efesios 5:16. Otra vez, qué ejemplo de diligencia del diablo. Sabe muy bien el tiempo que le queda, sabe muy bien la tarea que tiene, hacer todo lo que se pueda, hacer todo lo que se pueda. Así que el gran ay de este versículo no afecta a los hijos de Dios, afecta a los moradores de la tierra y del mar. Última parte de este capítulo, versículos 13 y 17, que lleva por título la persecución de Israel durante la gran tribulación. Y vamos bien, gracias a Dios. Queda media hora justo. Viene ahora una segunda fase de la guerra de Satanás contra la mujer. Recordemos que la primera fase de esta guerra de Satanás contra la mujer la tenemos en este capítulo, en los versículos del 1 al 6. Y tenemos la huida de la mujer, la huida de la mujer. Y los que han fomentado el antisemitismo movidos por el diablo, versículo 13, los vamos a ver otra vez moviéndose, como se movieron en la primera parte que hemos visto. Podríamos repasar de nuevo la historia. El odio a Cristo le lleva al diablo y a su favorito, el anticristo, a odiar a los cristianos y a odiar especialmente a los hijos de Israel, porque de ellos
repito, procede Jesús. Para entender en el versículo 14, porque esto no tiene ninguna de esto, ya lo explicaremos después lo que significa ahí, para entender lo de las alas de la gran águila, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Qué son estas alas y qué águila es esta? Para identificar las alas y el águila, yo recomiendo que leáis, no lo voy a leer, Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11, aunque no dice alas, pero de alguna manera 33:27, ese versículo que dice, su refugio, lo tomo de Nácar Colunga, su refugio es el Dios eterno, su sostén, los brazos eternos. De modo que aquí Moisés, en este cántico último del capítulo 33, está poniendo a Dios protegiendo desde arriba y cubriendo al creyente, aquí al pueblo de Israel. Y por debajo lo están sosteniendo unos brazos que también son eternos. Si el de arriba es un refugio eterno, el de abajo, los brazos, son también del eterno. Las alas de la gran águila son estos brazos de Dios que llevan en volandas a sus hijos aquí, a la mujer que tiene que huir del dragón, la lleva en volandas con las dos alas de la gran águila para que nada le haga daño hasta el lugar en que la va a depositar. Esas alas, como digo aquí, también me callaba el Salmo 103 enterito, Isaías 40, versículo 31, este versículo 31 de Isaías 40, que es el último del capítulo, tiene un interés muy grande, porque ahí Isaías se está refiriendo al primer regreso de Babilonia de los judíos. Y así, si se entiende bien esto, se entiende por qué dice allí primero volarán, luego correrán y luego andarán. Parece que habría de ser al contrario. No. ¿Por qué? Porque para huir de la tierra enemiga, lo que hace falta en un principio es ir deprisa, por lo tanto volando. Cuando ya está uno a medio camino y parece que los enemigos no te van a alcanzar, corre. Y cuando ya te acercas a tu lugar de refugio, anda. Y se entiende ese versículo, ¿verdad? Pues así van también. Así van también, aunque aquí no hay un volar, correr y andar, sino que solamente un vuelo con que Dios va llevando a su pueblo. ¿De qué desierto se habla aquí? Aquí no me estoy refiriendo a qué entendemos por desierto. Ya lo hemos dicho antes. Es la segunda acepción de desierto, lugar de refugio. Pero, ¿dónde está localizado? Se sabe, pues se puede adivinar dónde. Y lo voy a decir. Recordando lo que el Señor dijo en Mateo 24, versículos 15 y siguientes, de lo que tenían que hacer los creyentes cuando ocurriese lo que iba a ocurrir 30 y tantos años más tarde, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, atacó a Jerusalén, los creyentes cristianos que recordaron las palabras de Jesucristo huyeron inmediatamente que vieron las señales. Vieron las señales que les había dado Cristo y huyeron. ¿A dónde huyeron? Lo sabemos hoy con toda identificación, con toda claridad. Huyeron a un lugar que se llama Pela, no Petra, como he visto en algunos comentarios. Pela es una especie de diminutivo de Petra. Y Petra en latín no quiere decir piedra. Para piedra constante tiene en latín la palabra lápiz, de donde viene lápiz precisamente. Lápiz es piedra. Petra es roca. Petra es roca. De modo que significa un lugar rocoso. Inaccesible para quien no lo conozca además. Por eso desierto. Desolado en el sentido de que es inaccesible. Y allí había una cueva y hoy día se conserva porque ha sido redescubierta muy bien
donde se han hallado grandes lugares de alojamiento, grandes salas, para ser refugio de grandes multitudes. De modo que con eso no basta. Segunda pregunta, sustentada allí, ¿por quién? Desde luego por Dios como principal agente. Pero Dios suele usar a las causas segundas y sobre todo suele usar a sus hijos fieles de entre los gentiles para proteger a los judíos que van escapando del perseguidor. Y si recordáis, los que tengáis años suficientes o hayáis leído libros, que hay muchos, de la forma en que buenos cristianos de Holanda, de Francia, de Inglaterra, recibieron a judíos inconversos que estaban escapando del holocausto de Hitler, lo recibieron con toda la amabilidad, lo recibieron dando primeramente testimonio del amor que el Maestro les había inculcado, sin mirar a quién. Y como dice Pablo, imitando al Señor Jesucristo, haced bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, pero también a los demás. Los acogieron, les dieron cobijo, les dieron sustento y les dieron la Biblia. Sobre todo el Nuevo Testamento, que ninguno de ellos conocía. Y esa gente, una vez refugiada, muchos de ellos, viendo primeramente el amor de los cristianos gentiles y después leyendo el Evangelio, que lo habían tenido prohibido y a ninguno de ellos se le había ocurrido leerlo, se dijeron, lo han dicho ellos mismos, pero si esto es judío enteramente, pero si Jesús está obrando en la forma que obraban los profetas, pero de una manera más alta. Llegaron por el convencimiento del Espíritu Santo a adquirir la fe y con la fe la salvación. ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! Y ahora fijaos bien, gentiles cristianos que al acoger a judíos y judíos inconversos expusieron su vida y algunos la dieron. Algunos la dieron. Y ahora, si leéis por un momento el juicio de las naciones, capítulo 25 de Mateo, de versículos 31 al 46, entenderéis un poquito mejor por qué precisamente Jesucristo se refiere a este grupo que muchos no saben identificar, llamándolo mis hermanos. Porque recuerdo lo que se nos acostumbraba a decir a nosotros cuando estábamos en el seminario católico. Aquí hay dos grupos, los buenos y los malos. Los buenos son las ovejas y los malos son los cabritos. Los buenos los que irán al cielo, los malos los que irán al infierno. Se acabó. Pero resulta que todo el juicio de ovejas y de cabritos, Jesucristo lo centra en torno a un tercer grupo, que son mis hermanos. Porque tanto unos como otros le preguntan, cuando te vimos hambriento tal, lo que hiciste a uno de mis hermanos, a mí lo hiciste. Juan dice en el prólogo del Evangelio, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, ¿qué quiere decir? A su tierra, a sus paisanos. Los paisanos no lo reciben. Pero sin embargo, él no se ha avergonzado de tenerlos por hermanos. Y no avergonzándose por tenerlos por hermanos, llega el juicio de las naciones a uno de mis hermanos. A uno de mis hermanos. Ahí está el tercer grupo. Y así lo entenderemos mejor. Y os digo de veras que cuando estaba preparando esto me emocionaba por una cosa. A veces tenemos ocasiones que nos vienen como bajadas de arriba, de entretener, como dicen los ingleses, hospedar y dar de comer y tal, a uno de ellos. A nosotros nos ha tocado. Después quizás dices un poquitín amargo, no se convenció. Sigue sin convencerse. Dios no te pide a ti, como primera cosa, que lo persuadas,
sino que lo recojas, que lo trates como lo tratarías a Él. Y Él te lo va a recompensar. Él te lo va a recompensar. Más que ningún otro. Y es natural, son sus hermanos. Los demás no les llama sus hermanos. ¿Por qué? ¿Veréis? Me viene ahora y lo voy a decir. ¿Por qué los llama sus hermanos? ¿Qué dicen aquellos a quienes se dirige Pedro en el discurso primero de Pentecostés, Hechos 2, versículos 36-37? ¿Qué dicen? Varones hermanos, ¿qué haremos? Voy a ver el versículo propio, sí, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Todavía no ha venido lo principal. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. ¿Por qué los llaman hermanos? Porque eran de raza. Eran de raza. ¿Qué dice el carcelero de Filipos a Pablo y Silas en Hechos 16:30? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No dice hermanos. ¿Por qué? Porque eran de otra raza. Así de sencillo. Pues bien, de esa raza, Cristo mismo los llama hermanos. Inconversos. Inconversos. Versículos 15-16. Estos versículos, os digo sinceramente, en mi opinión, me resultan los más difíciles de todo el capítulo. No de todo Apocalipsis, menos de toda la Biblia. De todo el capítulo me resultan muy cabalísticos, o me resultaban, porque esto lo digo al empezar. Después tengo un estudio bastante fuerte sobre esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que la serpiente, cuando la mujer iba sobre las dos alas de la gran águila, arrojó de su boca agua como un río, para que fuese arrastrada por el río? Diríamos, pero lo que echa el demonio por su boca no es agua, es fuego. Y el fuego, al fuego se le echa agua. Si no hay otra cosa más fuerte. Pero agua. Digo aquí, después de mucho estudio y comparando distintas opiniones, voy a decir lo siguiente. Lo digo como opinión mía, que la creo fundada y la más correcta. No la impongo a nadie. Mirad, teniendo en cuenta que el diablo, Satanás, que es el dragón, está utilizando como vicegerente suyo al anticristo. Y el anticristo 13:1 es la bestia que sube del mar, no de la tierra. Y el mar, en este contexto clarísimo, son las naciones en agitación tumultuosa. Naciones mediterráneas, en ese entorno. Resulta que va a aprovechar el diablo el elemento propio del anticristo, pero no en forma de océano, que en la Biblia es la sede de los monstruos marinos, no de la agitación de las gentes, sino en forma de río que corre rápido, y en este sentido es símbolo de una fuerza destructora simbolizada especialmente en una invasión armada, y para eso me apoyo en los siguientes textos. Jeremías 46, versículos 7 y siguientes, está bastante claro. 46, 7 y siguientes. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? ¿Quién? Un gran enemigo de Israel, Egipto. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos, y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y a los que en ella moran. Es uno de los más fuertes. Si esto se compara con el Salmo 93, 2 versículos, 3 y 4, en que aparece algo parecido. Salmo 107, versículo 33. Salmo 124, versículos 4 y 5 y versículo 7. Y finalmente,
Lucas 6:48, fijaos bien, porque esto es muy interesante. Lucas 6:48, en esta porción Lucas está resumiendo lo que dice en Mateo, en el capítulo 7, al final del Sermón del Monte, sobre las dos casas, la construida sobre arena y la construida sobre roca. Y al hablar de estas casas, dice en Mateo que vienen vientos, ríos e inundaciones. Inundaciones horizontales, ríos que se salen de madre y vientos que vienen desde arriba de los 4 puntos del globo y dan contra aquella casa, si es de arena la derriban. Lucas no nombra ni las inundaciones ni los vientos, únicamente el río. Únicamente el río. De modo que ahí se ve que lo principal que veía el Señor era esta fuerza destructora de un río que avanza y te va a llegar y te va a arrastrar. La tierra, versículo 16, que ayuda a la mujer, no es fácil identificarla. Pero si vemos lo que significa un desierto, no ya en el sentido de antes, un desierto sediento de agua. Un desierto sediento de agua. ¿Qué hará el desierto si le dan mente y boca? Abrirá la boca, ¿no? ¿Qué dice aquí? La tierra, versículo 16, la tierra ayudó a la mujer, ¿cómo? Abriendo la boca. Porque la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y ahora fijaos bien, otro lugar que nos va a ayudar. Diríamos uno un poquitín tipificado y el otro ya literal. En Éxodo 14, versículos 5 al 9 y 27 al 28, lo que le llamaríamos el río del ejército de Faraón, se lo tragó el Mar Rojo. Ahora el río del anticristo se lo tragará la tierra. Quizás, como sucedió con Coré, Datán y Abirán en el libro de Números 16, no lo voy a leer. Es el libro de Números en el capítulo 16, versículos 27 y luego del 31 al 34, 3 veces la tierra abrió su boca y se los tragó. La tierra abrió su boca y se los tragó. Los tragó vivos. Pues bien, esta imagen de la tierra abriendo su boca, recordaréis que dije que para Dios todas las cosas inanimadas aparecen en la Biblia personificadas, porque para Él todo vive. Para Él todo vive. No hay nada inerte, no hay nada muerto. El que los hizo los presenta delante de sí como alguien que puede darle cuenta, alguien que puede ayudar a sus hijos, que puede aniquilar a sus enemigos, etcétera, etcétera. Ahí está, defendiendo a Israel, a la mujer. La tierra abre su boca, por orden de Dios, y ese desierto sediento de agua se traga el río que había lanzado en persecución de la mujer el diablo. Con esto yo tengo solamente una exclamación devocional, que las pongo con marcas con señales, puntos de admiración. Cumplamos la voluntad de Dios y no temamos lo que nos haga ni el diablo ni el hombre. Las 2 alas de la gran águila nos protegerán y nos salvarán. Y ya está. Todos los medios de nuestro entorno y circunstancias que nos rodean serán en manos de Dios los factores que nos ayudarán a escapar del enemigo y a refugiarnos en su paz. No cabe duda ninguna. Versículo 17. ¿Quiénes forman el resto? Los demás. El resto que se menciona en el versículo 17. Desde luego, estos son judíos, porque son resto de la descendencia de la mujer. Pero no son inconversos estos. No es que no hayan podido huir,
según los designios de Dios para ellos, les ha tocado otra suerte. Les ha tocado quedarse en el lugar donde estaban y hacia ellos con furia renovada va a lanzar el dragón todas sus tropas. Se puede decir que son israelitas que no han podido refugiarse por una razón u otra, pero que son buenos cumplidores de la ley. Os pongo ya en pauta sobre algo. Hechos 21:20. Y volveré sobre este versículo para terminar con este versículo y con este capítulo el estudio de hoy. Creen en Cristo porque dice, tienen el testimonio de Jesucristo. Jesucristo no daría testimonio de ellos, ni ellos hubiesen dado testimonio de Cristo si no creyesen en Él. Pero además guardan los mandamientos de Dios, son fieles cumplidores de la ley. Fijaos bien que dice, tienen, igual que en 6:9, tenían, no daban testimonio, sino tenían testimonio. Y lo que se tiene es porque se ha recibido. Lo que se da es porque lo tiene uno. Se tiene aquí en este sentido, se ha recibido. Y hay que considerarlos, y luego veréis por qué digo Hechos 21:20, como el ala conservadora de los judíos de entonces, es decir, de la época que está por venir, como lo ha habido siempre, y os diré por qué. Mirad, en Hechos 21:20, los que están esperando a Pablo y le van a pedir cuentas. Hermano, se nos ha dicho que, vamos a leer, Hechos 21:20. Tengamos en cuenta también otra cosa. Por esto y lo que va a seguir, comienza el proceso de Pablo que terminará con su muerte. Así. La defensa que va a hacer de los gentiles después de este proceso lo va a llevar a la muerte. Fijaos lo que le dicen. Está hablando Lucas 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, además venían con dinerito, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, Santiago, no el mayor ni el menor, sino el hermano carnal de Jesucristo, pastor de la iglesia de Jerusalén. Y de sencillo. Y se hallaban reunidos con él todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó Pablo, una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, atención, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. De la ley. ¿Entendéis ahora el capítulo 2 de Gálatas? Y el altercado, mejor dicho, la reprensión que Pablo le hizo a Pedro, porque se movía entre dos aguas. Allí vemos clarísimamente, para confirmar esto, que entre los judíos cristianos de la primera época de la Iglesia había dos bandos. Los que todavía eran muy celosos en cumplir la ley y los que, como Pablo, decían, no estoy bajo la ley. Ah, sí, no estoy bajo la ley, porque estoy en la ley de Cristo. ¿Y cuál era la ley de Cristo? Todo creyente que lea el Evangelio de Juan lo sabe. Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os vengo a dar. Y acabó con los demás. Porque luego Pablo 3 veces repite en sus epístolas que el que ama ha cumplido la ley.
Es decir, el que cumple el nuevo mandamiento de Jesucristo ha cumplido ya toda la ley. Mejor dicho, la ha llenado y la ha rebasado, porque la ley no daba para tanto. Ni siquiera poniéndole el espíritu que Jesucristo le puso en el Sermón del Monte, daba para tanto. Pero con el amor da para tanto y más. Y por lo tanto Pablo se aferraba a ese principio y él decía a los Gálatas, que no os esclavice nadie. Los que os dicen hay que cumplir la ley y para señalarlo, circuncidaos. ¿Cómo? Nada. Y él mismo ya se ve que, se ve, en Gálatas 5:6 dice claramente, ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino solamente la fe que obra mediante el amor. Ya es bastante decir. Por lo tanto, ni siquiera los judíos que se convertían podía decirles Pablo tenéis que circuncidaros. Pero estos van un poco más allá. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¡Qué calumnia! ¡Qué calumnia! No decía apostatar de Moisés, no. Porque Moisés y los profetas daban de antemano testimonio de lo que había de venir después. Así que no tenían que apostatar. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Vamos a ver qué dices tú. ¿Y sabéis cómo obró Pablo? Pablo, que estaba muy bien fijo en su opinión de libertad, se pliega por amor al hermano más débil como siempre. Dice, bien, ya haré lo que me decís, no es nada malo, si con esto doy contentamiento, podría haber dicho a los de vuestro partido, bien, bien. Pero yo lo principal que quiero decir es así. Pablo, como siempre, es el único que pudo decir en la Biblia, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Nadie en la Biblia se ha atrevido a decir, sed imitadores míos de no ser Cristo. Pero como yo soy de Cristo. Y si hemos de ser imitadores de Pablo, como él era de Cristo, os voy a decir una cosa que nos hace falta a todos. No pongamos barreras donde Dios no las pone. No pongamos barreras donde Dios no las pone. Y si alguna vez, cediendo de nuestro derecho o cediendo de nuestra opinión, podemos hacer más bien que aferrándonos fanáticamente a lo que correctamente nos parece a nosotros que es lo mejor, lo hagamos, porque con este método de amor habremos ganado mucho más que sosteniendo rígidamente nuestra opinión, porque sabemos que es la verdadera. ¿Cuántos males evitarían entre hermanos y entre las iglesias si esta norma, como la siguió Pablo, la siguiéramos también nosotros? Y en vez de decir, mira, esos dicen tal cosa. No. Según las normas de nuestra iglesia, eso no puede ser. ¿Tú estás seguro de esas? Guárdatelo para ti y mantén eso dentro de tu iglesia. Pero no rompas una unión por una opinión. No rompas una unión por una cosa que será buena y será mejor que la otra. Hasta eso. Pero ambas caben dentro de la casa de Dios, dentro de la familia de Dios. Y termino con esto. La frase con que empieza, lo repito, aunque ya lo dije. El capítulo 13 en la Reina Valera hay que ponerla al final del capítulo 12 y debe traducirse y se paró o se apostó sobre la arena, sobre la playa del mar. Se trata del dragón, no de Juan, el cual, repito una vez más, en Apocalipsis nunca aparece moviéndose de un lado para otro, sino que está siempre quieto y mirando en éxtasis lo que se le muestra. Termino aquí. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a recordar todo esto y a ponerlo por obra. Amén.